Las creaciones artísticas y poéticas de uno de los mejores poetas y escritores de toda Latinoamérica siguen siendo inspiración para muchos artistas y objeto de estudios y análisis en diversas instituciones a nivel mundial, que nos permite seguir valorando su arte. A través de ello, Vallejo nos sumerge en un mundo lleno de contrastes y emociones. El gran escritor César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892, ubicado en el departamento de La Libertad, lugar donde creció y se formó un gran escritor y poeta. Era hijo de padres humildes, Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Además fue el menor de una numerosa familia de 11 hermanos. César Vallejo en vida fue una persona con muchos valores y el más resaltante fue el emprendimiento cultural. Podemos decir que fue un hombre con riqueza inmaterial, nunca estuvo rodeado de lujos. Asimismo, no olvidarnos que fue un literato. Su objetivo fue dejar riqueza artística, es decir, cultura a través de su literatura. Nunca se dio por vencido y a pesar de no ser reconocido en vida, seguía escribiendo, para así finalmente dejarnos una herencia cultural. El genial poeta peruano César Vallejo se vio poderosamente influenciado en el comienzo de su andadura poética por el modernismo y sobre todo por uno de los más grandes representantes de este, Rubén Darío. El trabajo muestra con precisión y coherencia, en primer lugar, las influencias modernistas de Vallejo en su poesía y pasa a analizar el alejamiento de Vallejo de esta tendencia artística. Todo el trayecto de adhesión primitiva y separación posterior se puede observar en su primera obra titulada Los Heraldos Negros. Es la lucha por lo humano. Ese es el gran tema de Vallejo. Numerosos poemas ya lo anuncian en Los Heraldos Negros. En varias oportunidades hablamos de la solidaridad que Vallejo manifiesta para con los hombres, y esa solidaridad desemboca en una poesía integralmente humana, plena de la vitalidad y el dolor que el poeta sabe imprimirle, porque su sentimiento es humanamente puro y profundamente propio, y de este gran tema poético al que necesariamente habría de desembocar también parte su concepción revolucionaria marxista. La problemática del libro se centra en la desolación, la angustia y el sufrimiento humano. Vallejo expresa un sentimiento de desesperación y pesimismo, reflejando la difícil condición del individuo al encontrarse en un mundo hostil y opresivo. El poemario también aborda la soledad y la alienación del ser humano, retrata la sensación de estar atrapado y aislado, con una profunda introspección sobre la fugacidad de la vida. Además, presenta una crítica social y política, denuncia la injusticia, la desigualdad y la explotación presente en la sociedad. Expresa su preocupación por los marginados y desfavorecidos. También muestra empatía hacia aquellos que sufren a causa de la opresión y la pobreza. Este poema es muy importante, dado que con él no solo entendemos el dolor y el sufrimiento del ser humano, sino que también podemos conocer más sobre los elementos en prosa, el uso del lenguaje hablado, el cual no limita la gramática ni la ortografía, la voz poética, la rima, la musicalidad de sus versos y las figuras literarias. Es por ello que es considerado como uno de los poemas más grandes de la lengua hispanoamericana. En conclusión, se debe señalar que Vallejo es uno de los genios poéticos que surgen cada cierto tiempo y que trascienden la humanidad. El estudio se ha limitado a analizar la transición de la estética modernista al lenguaje vallejiano. Los Heraldos Negros muestran a un poeta titubeante, impregnado de la atmósfera que le rodea. Hemos sido testigos del aprendizaje de Vallejo. Hemos visto cómo se iban soltando las amarras, tanto estéticas como ideológicas, muy poco a poco. El resultado es que ya, sobre todo, al final del poemario, nos acercamos a ese Vallejo absolutamente genial que sigue maravillando el mundo.
Esta obra ha dejado una huella duradera en la literatura hispanoamericana y sigue siendo objeto de estudio y admiración por su belleza estética y su contenido reflexivo. César Vallejo, en la actualidad, es recordado y reconocido como uno de los personajes célebres más importantes que tuvo nuestra historia. Su nombre genera temas enteros de debates, exposiciones y auditorías. Sus obras son leídas y estudiadas en todo el mundo y es conocido como un representante de nuestra nación peruana. Eso se debe en gran parte a la actitud emprendedora y a su perseverancia que nunca lo dejaron rendirse. Por eso, hoy en día, si pensamos en Vallejo, pensamos en nuestro país. Ahora procederé a cerrar con una frase. Saber más es ser más libre.